¿Los demonios existen? Y si existen, ¿cómo actúan? Responder la primera parte de esta pregunta es muy sencillo y tenemos muchas evidencias en la Biblia al respecto. Y podemos decir que sí, los demonios como tales existen. Durante el ministerio de Jesús se ve en las Escrituras hablar del tema y Jesús mismo lo vemos liberando de esta opresión a muchos. Jesús habla de demonios, o sea que podemos afirmar bajo esta evidencia. También podemos agregar acerca del origen. El Nuevo Testamento habla sobre este tema mucho más que el Antiguo. La interpretación universalmente aceptada es que se trata de Satanás, de quien la Biblia habla categóricamente como cabeza de una de las huestes de ángeles caídos, que comparten su rebelión y le acompañan también en su destino final. No se sabe cuándo y cómo se rebelaron, aunque es interesante lo que el libro de Judas nos explica acerca del origen de estos espíritus. Y dice en el libro de Judas, capítulo 1, verso 6. Y responde aquí el apóstol: y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad de Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Es decir, podemos decir que son ángeles caídos. Lo mismo nos da a entender en el Antiguo Testamento, el capítulo 14, verso 12, en el libro de Isaías. La siguiente parte de la pregunta original es ¿cómo actúan? Sabemos, por los evangelios, que los demonios tienen una tendencia a buscar cuerpos para encarnarse en ellos. En el Evangelio según San Mateo nos revela en detalle esto. Se encuentra en el capítulo 8, verso 28, cuando dice: Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, en la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Esta posesión y característica de violencia es un perfil que se ve de forma constante en los relatos de los evangelios. Jesús los describe de esta manera y lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, verso 10a. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. También sabemos que pueden transportarse de un cuerpo a otro, al menos de un cuerpo humano a un cuerpo animal, como en el caso de este endemoniado de Gadara. Mateo 8:31 dice: Entonces los demonios suplicaron: si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Sin embargo, tenemos que decir que esta forma de transportarse no es a voluntad de ellos, sino más bien necesitan un lugar en el que sean aceptados o, en este caso, como vimos, enviados. Personalmente, entiendo que los demonios no pueden entrar en las personas si éstas no le dan un espacio, para evitar al menos. También sabemos que son violentos a veces y pueden empujar a las personas a hacerse daño, incluso a quitarse la vida. Aunque en este punto también tenemos que decir que no todas las personas que se hacen daño o son violentos están endemoniados. Hay enfermedades que tienen estos síntomas, pero no son un demonio ni representan esto. Mateo 5:5 dice lo siguiente: Día y noche vaga entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Debemos tener mucho cuidado en pensar que todas las personas que actúan de esta manera, dañándose a sí mismos, están endemoniadas. Por favor, no piense así. Hay cosas que se deben a enfermedades y no concretamente a demonios. La pregunta es: ¿hay libertad para un endemoniado? Lo más importante de esto es que Jesús nos dio autoridad a sus discípulos y a nosotros a expulsarlos. Es parte de una tarea de lucha y extensión del Evangelio de Cristo. Traer libertad a los oprimidos. Mateo capítulo 10, verso 8 dice: Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido.
En Jesús experimentaremos libertad y vida, por más que estos demonios quieran destruirnos. Jesús afirma de forma categórica que, y se encuentra, muy importante recordar esto, Juan 10, verso 10, la parte B, que dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Jesús dice: mi propósito es darle una vida plena y abundante. Finalmente, ¿cómo podemos ser libres de los demonios? Jesús nos enseña que debemos con autoridad en su nombre, con fe, reprender a estos espíritus del mal y echarlos fuera. Jesús tiene y nos dio autoridad para esto, diciendo en Lucas capítulo 4, verso 36. Todos se asustaron y se decían a uno a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da orden a los espíritus malignos y estos salen. También leemos en Lucas 4:41, además de muchas personas salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo del Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Finalmente, tomemos autoridad, porque Jesús le dijo a sus discípulos en relación a este tema de los demonios, y nos dice hoy a nosotros también lo siguiente. Mateo 17, verso 20b. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Te invito a que si tienes dudas al respecto de este tema, no dudes en contactarnos. Vamos a ayudarte y vamos a encontrar juntos libertad.